días, muchas gracias Rosa. Muchas gracias también a los responsables de este simposio y a los organizadores, todos ellos que han contribuido a la realización de este encuentro, por la invitación y por la posibilidad de poder participar con vosotros. Bien, se me ha invitado para exponer o compartir con vosotros durante un tiempo sobre esta temática que además sirve como referencia al propio Congreso, la cuestión de las buenas prácticas docentes y en este caso buenas prácticas docentes con TIC. Voy a intentar comentar o hablaros de diferentes cuestiones. Os avanzo que dentro de los temas que vamos a abordar, aparte de, lógicamente, tratar de establecer un perfil, una referencia útil, espero, para vosotros sobre las buenas prácticas, ¿no? Ahora un poquito de exactamente qué debemos entender por una buena práctica docente, con TIC. Pero bueno, también vamos a hablar de algunas otras cuestiones, de tratar de dar una referencia, espero que con una cierta utilidad para investigadores, para docentes, también para estudiantes. Vamos a, en algún momento, pues hablar, por ejemplo, de entrevistas narrativas, de emociones. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas cosas que giran, ¿no?, en torno al concepto central. Acabo de mencionar, vamos a hablar sobre entrevistas narrativas, sobre narraciones, por lo tanto, y como, bueno, creo que estamos en un ambiente de confianza, me voy a permitir empezar con la referencia de un sueño, creo que fue un sueño que tuve esta noche. No siempre me acuerdo de los sueños, ¿no?, pero esta vez sí. Un sueño en el que iba caminando por una especie de ciudad medieval, con unos edificios fantásticos. Normalmente cuando sueño no suele haber un narrador, pero en esta ocasión había un narrador que iba explicando todo por donde íbamos pasando. Un narrador bastante conspicuo, por cierto. En un momento determinado, al pasar por un determinado sitio, hubo alguna referencia a un mono, que no me enteré muy bien exactamente de qué es lo que hacía el mono, pero bueno, me resultó llamativo. Y al llegar a una plaza, curiosamente, había un monje descalzo, y en un momento determinado un grupo de chicas muy jóvenes, después de una determinada explicación, se lanzaron a tocarle los pies. Pues, todo me resultó bastante curioso, ¿no? Y luego, de pronto, me desperté del sueño con una sensación muy fuerte de frío, no sé por qué. Pero bueno, fue curioso. Bueno, en definitiva, lo que quiero poner sobre lo que voy a hablaros, pues en algún aspecto las narraciones son importantes, ¿no?, son relevantes. Bueno, vamos a, como os decía, a empezar hablando sobre el concepto de buenas prácticas, que es el referente central del simposio, y sobre lo que, bueno, voy a tratar de establecer algunos perfiles, algunos elementos identificativos con un cierto espíritu de precisión en cuanto a su uso, ¿no?, uso docente, uso investigador. En todo caso, como idea de partida, como tenemos ahí, no se trata de un término estrictamente generado, creado en el ámbito educativo, sino que, por el contrario, es un referente que se empezó a manejar en un momento dado en el marco empresarial para establecer, como veis ahí, una referencia, algo así como un ejemplo, que en la medida en que daba buenos resultados, pues podía servir para ser emulado, para ser repetido, o en definitiva para ser utilizado de nuevo. Aunque una primera precisión que quiero, digamos, establecer es que cuando hablamos de buenas prácticas siempre hay que referirlo a un contexto
a partir de ahí, una mayor especificación o un pequeño salto hacia adelante en relación a lo que podemos entender por buenas prácticas, pues os lo he tratado de señalar ahí, subrayando los elementos que desde mi punto de vista son claves. Es decir, hablamos de buenas prácticas como un referente, como acabamos de decir, pero un referente que siempre se da, se produce, se lleva a cabo en un contexto concreto. A partir de ahí, esa buena práctica, además, tiene que tener como consecuencia, como resultado, una transformación de esa actividad. Puede ser una transformación de procedimiento, puede ser una transformación en cuanto a formas, puede ser una transformación en cuanto a resultados. Y esa transformación, a su vez, sería un tercer subrayar, tiene que dar pie a un cambio. Y cuando hablamos de cambio, me refiero, digamos, a un elemento que se transforma efectivamente, pero que es una transformación que permanece, que la mantenemos. Con lo cual, dándose esos tres pasos, esos tres elementos, llegaríamos a primero identificar y luego configurar una buena práctica. Si esto lo llevamos al ámbito educativo, a nuestro terreno, pues evidentemente es la misma idea. Lo único que, lógicamente, hablamos de contextos educativos, hablamos de transformaciones y de cambios, por lo tanto, transformaciones a positivo, que suponen cambios de una cierta permanencia, de una cierta sostenibilidad, evidentemente siempre en nuestro contexto, en nuestro ámbito, en nuestro ambiente educativo. Pueden ser buenas prácticas que se llevan a cabo por parte de profesores, un profesor en su aula, un grupo de profesores de un departamento o que forman parte de un proyecto, de un equipo, o también con referencia a un centro que desarrolla, digamos, un planteamiento que da pie a una serie de transformaciones y de cambios permanentes para todo el centro. En esos diferentes niveles y en todos estos casos, pues también podemos hablar de buenas prácticas educativas. El elemento de emulación, es decir, el elemento que permite tomarlo así como un ejemplo a seguir y que luego se generaliza o bien se transfiere, es un aspecto también relevante. Por lo tanto, añadimos, por las secuencias que estamos estableciendo, ahora seguimos con una cuarta característica, que es este elemento de transferencia. Algo que funciona en una determinada aula con un determinado profesor, lo puedo transferir a otro profesor en otra aula, un equipo a otro equipo, etc. Y incluso podemos hablar de exportabilidad de la buena práctica cuando eso, digamos, ya se deriva a un contexto distinto, a un centro distinto, a un proyecto distinto. Como veis, el concepto de buena práctica es aplicable a diferentes niveles y debe de ser transferible o, en su caso, exportable a otras situaciones. La pantalla que ahora tenemos en proyección hace referencia a cómo se contempló en su momento donde se veía el juego, el papel de las buenas prácticas dentro de un plan para la